Buenos días, bienvenidos a todos al Salón Rojo de Corfo, este día miércoles 22 de abril. Sabemos que hay varios otros eventos en paralelo, así que especialmente agradecemos la presencia de todos ustedes acá. Partimos con un breve video de seguridad. Hola, bienvenida y bienvenido al Salón Rojo del edificio Corfo Central. Antes de comenzar, presta atención a nuestras indicaciones en caso de evacuación. Este espacio cuenta con 3 vías de escape, 2 al fondo del salón y una alternativa a un costado que dan directamente con las calles Ramón Nieto y Moneda. Ante una situación de emergencia que involucre la evacuación del edificio, recuerda, mantén la calma en todo momento. No empujes ni corras para evitar accidentes. Sigue atentamente las indicaciones de nuestros vigilantes y monitores de emergencia. En Corfo, la seguridad es tarea de todas y todos. Esperamos que disfrutes del evento. Gracias. Gracias a todos los presentes y a quienes están conectados virtualmente por unirse a este primer conversatorio del año 2026 sobre costos de los electrolizadores y su impacto en la industria del hidrógeno, un abordaje técnico-económico. Los objetivos de hoy son presentar el estudio que fue lanzado en febrero del 2026 por el equipo de Hydrogen for Development del Banco Mundial, que se denomina Electrolyzer for Hydrogen Production, Technical and Economic Characteristics, y discutir sobre las dinámicas del mercado de los electrolizadores a nivel global y regional, abordando inversiones, avances tecnológicos, escalamientos y oportunidades de disminuir el LCOH en Chile. El sector de hidrógeno es un sector que por su escala puede aportar al crecimiento económico de Chile, atrayendo inversiones, empleos de calidad e innovación tecnológica. Contamos con invitados de varios países. La presentadora principal se conecta desde Washington, D.C. Desde Washington. Por lo que quería agradecer a quienes se han sumado presencial y remotamente el día de hoy. Para comenzar, quisiera darle la bienvenida al vicepresidente ejecutivo de Corfo, don José Mujica, que le dirigirá unas breves palabras para dar inicio formal a este evento. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días, yo soy José Mujica, hace algunas semanas vicepresidente de Corfo. Voy a dar un saludo, quizá no con la misma energía que el que hizo la charla de seguridad, porque yo creo que esa es la impronta que deberíamos tener esta mañana. Así que vamos con lo mío. Bueno, buenos días a los presentes y a quienes están conectados virtualmente. Ahí debe estar la cámara y que son muchos más de los que están acá, así que muy importante que nos puedan seguir. Agradecemos su presencia en este primer conversatorio del 2026, costos de los electrolizadores y su impacto en la industria del hidrógeno, un abordaje técnico y económico. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2020, una política de Estado definida desde el Ministerio de Energía, y como Corfo participamos en su reciente proceso de actualización. Desde Corfo sabemos lo importante que puede llegar a ser esta industria a nivel mundial y el rol que Chile podría jugar gracias a que contamos con ventajas únicas desde el desierto hasta la Patagonia. Y eso, desde que estoy acá en esta semana, es parte de lo que he tratado de aprender, ponerme al día y dedicarle bastante tiempo para poder tener una muy buena visión en el corto plazo. En los últimos años hemos impulsado una agenda muy relevante en esta materia. Chile ha hecho un esfuerzo importante para poder aprovechar esta oportunidad y generar las capacidades para liderar en esta industria. En esa línea, hemos desplegado diferentes instrumentos que ustedes los conocen bien para apoyar este desarrollo. Y si bien hoy el mercado ha mostrado ser más lento en cuanto a la incorporación y el uso de este recurso energético a nivel mundial, desde Corfo consideramos que es relevante no perder las capacidades generadas, de manera de poder estar preparados una vez que el hidrógeno verde despegue y el mercado esté listo para tomarlo. En los últimos años hemos generado alianzas internacionales que nos permiten conocer cómo las inversiones en hidrógeno y sus derivados en otros países se van materializando. Lograr costos nivelados de hidrógeno y sus derivados competitivos es clave para que las inversiones también se materialicen en Chile, generando crecimiento económico y empleo, que claramente es el foco del nuevo gobierno. En este contexto, el reporte publicado en febrero pasado por el Banco Mundial, cuyos resultados, obviamente, se revisarán a continuación, son un aporte que debemos bajar a la realidad nacional. Les doy la bienvenida
Agradezco la presencia, tanto acá como virtualmente, y ahora invito a Francisca Corona para unas palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias a Corfo, al vicepresidente y al equipo de Corfo por esta invitación y por permitirnos presentar este informe. Es un gusto darle la bienvenida en nombre del Banco Mundial y de Corfo a este evento sobre electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, con énfasis en sus características técnicas y económicas. El informe, como van a ver en la presentación de Carolina, ofrece a gobiernos, inversores, desarrolladores de proyectos, información valiosa sobre la evolución de los costos, las posibles vías de implementación, la infraestructura necesaria y los marcos normativos que pueden impulsar la inversión en hidrógeno verde. Sobre el detalle del reporte lo vamos a ver a continuación, pero quisiera detenerme sobre un punto. Este informe es un ejemplo paradigmático de lo que el Banco Mundial busca ser como un banco de conocimiento. Refleja nuestra renovada ambición de transformar este conocimiento en impacto para el desarrollo y se basa en la experiencia operativa, los datos del sector privado, la pericia técnica global para ofrecer información práctica a los tomadores de decisiones e inversores. Esto es algo que llevamos haciendo mucho tiempo con Chile y con otros países, pero Chile es un país estratégico y líder en este aspecto. Constantemente y año tras año estamos recibiendo solicitudes de parte de distintos países de la región que les interesa conocer la experiencia de Chile y lo que se hace en el país para poder llevarlo a otros lugares de la región y el mundo. Pero también estamos apoyando y acompañando a Chile para traer experiencia desde otros lugares acá, ver cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que ha funcionado, cuál es la experiencia internacional, cuáles han sido los desafíos y también qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. La relación con Chile desde el Banco Mundial es de larga data. De hecho, como un dato aparte, Chile es el país que recibió el primer préstamo fuera de Europa en 1948 para generación de energía hidroeléctrica. Y con los años esa relación se ha ido fortaleciendo. Hoy tenemos un equipo basado acá en Santiago y un portafolio que está apoyando tanto al sector privado como al sector público en distintos sectores, con financiamiento, con asistencia técnica y también entregando garantías para disminuir el riesgo de inversión extranjera en el país. Quiero cerrar estas palabras agradeciendo nuevamente a Corfo por la colaboración y el trabajo conjunto a lo largo de los últimos años y por la posibilidad de presentar los resultados de este reporte el día de hoy. Y agradecer igualmente a todos los representantes del sector privado y público que están presentes hoy, tanto acá presencialmente como virtualmente. Y bueno, celebramos el espíritu de colaboración que hace posible este tipo de iniciativas y que al final permiten que el uso de la evidencia sea la base para la toma de decisiones que serán claves para el desarrollo y el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Efectivamente, este tipo de instancias de compartir conocimiento aportan a la construcción de una visión común en torno a los desafíos y estrategias para ir materializando las iniciativas de hidrógeno verde en Chile. Ahora quisiera invitar de manera remota a Carolina López, que se conecta desde Washington, Estados Unidos, para presentarnos el reporte que ella misma lideró, llamado Electrolyzer for Hydrogen Production Technical and Economical Characteristics, elaborado por el equipo Hydrogen for Development de ESMAP, Banco Mundial, y lanzado en febrero del 2026. Carolina es abogada internacional con 10 años de experiencia en la reforma de políticas y normativas para impulsar las inversiones del sector privado en el sector energético. Carolina se incorporó al Banco Mundial en 2016 y actualmente trabaja en proyectos relacionados con el hidrógeno verde, eficiencia energética y energías renovables. También ha colaborado con la CDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, para fomentar el entorno empresarial y atraer inversiones privadas en las economías de Europa del Este y América Latina y el Caribe. Hoy, como especialista en energía, ella es clave en el equipo Hydrogen for Development del Banco Mundial y una amiga muy querida de Chile. Adelante, Carolina, con tu presentación. Muchas gracias, Ana María. Y de la bio, creo que lo que más me gustó cuando dijiste es una amiga de Chile. Tuve la fortuna de llamar Chile mi hogar por 3 años, de 2018 a 2021, y ver cómo Chile se ha posicionado y cómo dio inicio a la industria del hidrógeno verde. Así que es un placer poder compartir con ustedes
los conocimientos que hemos puesto en este reporte sobre electrolizadores. La sesión de hoy va a estar dividida en 5 partes. Primero vamos a hablar sobre una introducción en por qué hicimos este reporte. Después vamos a abordar cuáles son las tendencias que estamos viendo en el mercado de electrolizadores. Posteriormente ahondaremos en cuál es la tecnología y cómo está ahora disponible. Iremos también a ver cuáles son los costos y finalmente hablaremos sobre cuáles son los fabricantes de equipos y proveedores que están participando en esta industria. Pueden escanear el código QR que está aquí y pueden tener acceso al reporte completo. También tenemos la versión del resumen ejecutivo en español, así que la información está disponible para todos ustedes. En relación a por qué hicimos este reporte, es que existe una serie de financistas que están interesados en participar en esta industria, pero no quedaba muy claro por qué o cómo podría tenerse esta tecnología dentro del financiamiento. Y es que, como vemos en esta diapositiva, existe una industria del hidrógeno verde. Y existe una industria del hidrógeno ahora que se consumen 100 millones de toneladas a nivel anual, principalmente para las refinerías y para la producción de amoníaco. Entonces, no es que no hay un mercado del hidrógeno, hay un mercado, pero ahora es para el hidrógeno que está producido a través de los procesos con hidrocarburos. Y este proceso hace que casi el 2% de las emisiones a nivel global de gases de efecto invernadero vengan de este proceso productivo, lo cual nos genera una oportunidad de descarbonización bastante grande. El hidrógeno es una industria que hemos visto en los últimos 5 años que es realmente intensiva en capital. Y para poder entender la magnitud de este capital que se requiere, tenemos una regla que la llamamos 1-10-20-30, que es para producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde, se necesita instalar 10 gigavatios de electrolizadores, 20 gigavatios de renovables, y esto es una inversión de 30,000 millones de dólares. Aquí es súper importante mencionar que la gran contribución a este capital viene de los renovables. 2/3 partes de estos 30,000 millones de dólares es en relación a la construcción de las renovables que van a alimentar los electrolizadores. Ahora bien, cuando nosotros estamos como institución financiera viendo cuáles son aquellos riesgos o retos que hacen que la industria del hidrógeno verde esté un poco lenta, hicimos una encuesta a más de 150 financistas, entre ellos algunos en Chile, y mapeamos más de 30 riesgos o retos de por qué este financiamiento estaba no disponible al momento. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que el gran elefante es el offtake, es asegurar el consumo, pero también hay otros retos que están haciendo que el financiamiento vaya más despacio. Y podemos ver aquí que el tema de política y regulación en las barras verdes también es un tema crítico. La falta de infraestructura habilitante es otro tema, pero también está el tema tecnológico. Pero aquí es importante decir que la tecnología no es el principal riesgo de por qué los financistas no se sienten seguros, sino sigue siendo el tema de offtake y asegurar la compra y el uso del hidrógeno verde. Sin embargo, también cuando realizamos este análisis sobre cuáles eran los principales riesgos, también existen políticas y instrumentos financieros que pueden apoyar a que el costo nivelado del hidrógeno baje. Entonces, a cada uno de los riesgos o retos que mencionamos anteriormente, también es que tenemos mecanismos que pueden ayudar a mitigar estos riesgos y hacer que los proyectos alcancen el cierre financiero.
Como pueden ver aquí, tenemos instrumentos que dentro del Grupo Banco Mundial manejamos, por ejemplo, las garantías, pero también otros productos que, por ejemplo, H2 Global tiene, por ejemplo, los contratos de diferencia, y otros también en el Grupo Banco Mundial como las Political Risk Insurance. Entonces, esto nos demuestra que con diferentes productos financieros y diferentes políticas es que podemos llevar el costo de nivelado del hidrógeno a ser más competitivo. Ahora bien, dentro del Banco Mundial también tenemos esta iniciativa de 10 gigavatios, que es la que les mencionaba sobre los financistas. Como ustedes pueden ver, hay 15 instituciones financieras de desarrollo, globales como el Banco Mundial, regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y nacionales, por ejemplo, como KfW. Y junto con ellos es que pudimos producir este reporte sobre tecnología. De nuevo, el objetivo era entender desde una perspectiva de los financistas cómo la tecnología puede introducirse en los proyectos para que estos sean bancables. Dentro del reporte de electrolizadores respondemos a las preguntas de cuál es el estado del mercado, cuáles son las tecnologías que están disponibles, cuál es la proyección de costos que estamos viendo y finalmente un mecanismo de pasos en cómo seleccionar a un electrolizador. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre ello. Iniciamos con el mercado. Primero en esta diapositiva lo que podemos ver es cuál es la capacidad de electrolizadores que ya se encuentran operativos. Hay ya 3 gigavatios de electrolizadores que están instalados. 2/3 de ellos son alcalinos y 1/3 es PEM. Entonces, es importante decir que hay 4 tecnologías que están ahora disponibles, la tecnología alcalina, la tecnología PEM, que es el Proton Exchange Membrane, la tecnología AEM y la tecnología SOEC. Pero vemos que en realidad la tecnología alcalina es la que está siendo la primordial en el mercado. Y en la construcción, casi el 80% de los electrolizadores que se encuentran en construcción a nivel global son de tecnología alcalina y 20% tecnología PEM. También aquí es importante ver que en este pipeline de proyectos que están en construcción, la mayoría son en China, hay casi 10 gigavatios, seguido del Medio Oriente, donde hay 2.5, ahí después va Europa y después las demás regiones del mundo. Entonces, primer takeaway que podemos ver es que la tecnología alcalina sigue avanzando. En esta siguiente diapositiva podemos ver la parte de manufactura de los electrolizadores. Estas son las empresas que están produciendo esta tecnología. Y de mano izquierda podemos ver una división sobre la tecnología. De nuevo vemos que la manufactura que está ahora disponible está principalmente enfocada en alcalinos. 74% de la capacidad de manufactura es para tecnología alcalina, seguida del 21% de la capacidad para tecnología PEM y posterior SOEC y AEM. Entonces, no solo vemos una correlación entre los electrolizadores que están siendo instalados, sino también con la manufactura en la cual alcalino y PEM son adelante. Y cuando nosotros vemos la capacidad de manufactura en las regiones, aquí sí que encontramos diferencias. Pueden ver que la manufactura de los electrolizadores alcalinos está principalmente concentrada en China, donde el 85% de la capacidad está ahí instalada, y a diferencia de la tecnología PEM, en donde la mayor concentración de manufactura, casi el 60%, está en Europa. Entonces sí vemos que las tecnologías están bastante relacionadas con ciertas regiones para la manufactura. Ahora bien,
En relación a algunos electrolizadores, específicamente los PEM, existía algún debate si los minerales críticos tenían alguna restricción en la cadena de valor. Y en el análisis que vimos es que si bien, por ejemplo, el iridio es uno de los componentes que se necesitan como minerales críticos para la producción de PEM, en realidad su disposición y su factibilidad de tenerlo en el mercado no tiene ningún riesgo y no presenta ningún reto en la cadena de valor. Cuando hicimos este análisis, en realidad lo que vimos es que los verdaderos cuellos de botella en relación a la tecnología estaban más relacionados con el sistema del stack o el sistema de la planta. Y, por ejemplo, vimos que algunos transformadores tienen hasta tiempos de espera de 2 años. Entonces, no hay algún reto hasta ahora en relación a los minerales que se usan para la producción de electrolizadores. Esto es algo que no debemos preocuparnos, sino en realidad cuando manejamos los tiempos, tendremos que ver otros aspectos, como lo decía, por ejemplo, de la disponibilidad de los transformadores. Ahora vamos con la segunda sección que está relacionado con la tecnología de electrolizadores. Como lo habíamos mencionado, hay 4 tecnologías que ahora son las que están consideradas en el reporte porque son las más avanzadas, que es la alcalina, la PEM, la SOEC y la AIM. Entonces, en esta tabla lo que nosotros queremos comunicar es que en realidad cuando se decide qué tecnología usar, existe una diferenciación entre los parámetros que se tienen que tener en cuenta. Esto no solo es un tema de costos, de cuál es el CAPEX que va a ser instalado, si bien ese es, por supuesto, relevante para que los proyectos alcancen el cierre financiero, sino que también hay otros parámetros que debemos tener en consideración, por ejemplo, la durabilidad, la degradación, el porcentaje de potencia, el consumo eléctrico y la densidad. Entonces, aquí ustedes pueden ver que cada una de estas tecnologías tiene diferentes parámetros y en la configuración del proyecto que se tenga es que tendremos que ver cada uno de ellos más a fondo. También en el análisis que vimos algunos costos-beneficios de hacer una estructuración y tener arquetipos diferentes en los electrolizadores. Vimos que podemos ir con 2 arquetipos para la construcción, por ejemplo, de un proyecto de 100 megavatios de electrolizadores. Se pueden usar grandes stacks que pueden ser de 50 megavatios, o también se pueden usar clusters de electrolizadores que sean mucho más pequeños, por ejemplo, de 10 megavatios containerizados. Y después esto va a tener efectos en el sistema de planta y en el diseño. Entonces, esto también es una decisión que se tiene que evaluar, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una opción que es más de clúster y de pequeños electrolizadores, entonces aquí tendremos ciertos beneficios. Por ejemplo, se puede tener un mejor manejo de las energías renovables, especialmente cuando son variables, pero por ejemplo la parte de reto sería que entonces los sistemas auxiliares y quizás el costo del CAPEX sería más alto. Entonces, el punto a tomar aquí es que dependiendo del arquetipo y de la estructuración que tengamos, es que podemos tener ciertos aspectos relacionados con el costo, con la optimización y con la escalabilidad de los proyectos. Después, como lo hemos estado mencionando, la parte de los electrolizadores es solo un componente, pero a mí me gusta usar el análisis que decimos en el Banco Mundial, que un proyecto de hidrógeno verde es en realidad un proyecto de energías renovables engrandado.
Y esto es porque al final la electricidad es lo que da vida a los proyectos. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de los sistemas electrolizadores, siempre tenemos que tener en cuenta cómo vamos a dar esta energía y la vamos a poner para operativizar esta tecnología. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, y aquí es un ejemplo concreto en Namibia, que los proyectos para la producción, el proyecto se llama High Iron, es para la producción de Direct Reduced Iron, y lo que ellos decidieron hacer es solo usar energía solar con baterías. Entonces, ellos tienen esta configuración que los hace ser competitivos y que ellos tienen ya un electrolizador de 20 megavatios que está operando. Entonces, de nuevo, dependiendo de los recursos que tenemos y de la necesidad de tener las operaciones de electrolizadores todo el día o quizás poder apagarlas por la tarde y después reiniciarlas en la mañana, es que se tiene que integrar con el sistema de energía. Ahora vamos a hablar sobre el costo. En esta diapositiva podemos ver que se han hecho diversos análisis sobre los costos que tienen los sistemas electrolizadores. Sin embargo, hay un gran rango y una gran variabilidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este análisis, el objetivo que teníamos es que identificar si realmente estábamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras. Porque como ustedes pueden ver aquí, ha habido análisis que los hicieron donde se estaba teniendo un costo de $1,000 de electrolizador de CAPEX, pero después hubo unos estimados en donde se alcanzaban los 2,500. Entonces, para poder entender por qué había esta gran variabilidad, es que nosotros identificamos en este análisis que en realidad una de las grandes diferencias es también en la delimitación de los sistemas. Como pueden ver aquí, no solo es el costo del stack o del CAPEX, sino también hay que tener en consideración el costo de la instalación. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma del costo del stack, del balance de planta, del balance del stack y de la instalación, es que podemos ya tener una armonización y hacer una diferenciación entre los costos. Podemos ver en este análisis que del costo total del CAPEX, cerca de 2/3 partes es lo que nosotros consideramos como CAPEX directo. Entonces, en este CAPEX directo tenemos el costo del stack del electrolizador, de la balanza del stack y del balance de la planta. Y 1/3 es el CAPEX indirecto, que va más allá de estos 3 aspectos y que, por ejemplo, tienen el costo del EPCista, el costo de financiamiento, de las partes que después se pueden tener, el costo de capital, etc. Entonces, cuando nosotros hicimos el análisis del CAPEX directo, podemos ver que casi el 46% es el costo del balance de la planta. El 35% es el costo del electrolizador per se, del stack, y casi el 20% es del balance del stack. Entonces, aquí sí que podemos ver cómo es que está diferenciado e identificar muy bien de dónde viene cada uno de los costos en los que estamos trabajando. Y en esta diapositiva podemos compartir con ustedes. A nivel global hicimos encuestas con más de 50 proveedores de tecnología y de equipos, y estos son los costos más bajos que ellos nos identificaron con ofertas ya en países en desarrollo, entregados en la planta donde iban a ser utilizados. Vemos que la tendencia de que el mayor porcentaje de tecnología sea utilizado en alcalino está bastante relacionado con los costos,
pues un electrolizador alcalino está en promedio más bajo que todas las demás tecnologías y sigue de la tecnología PEM, y las tecnologías de SOEC y AEM son mucho más caras, casi 3 veces que el costo de los alcalinos. También en esta diapositiva lo que podemos ver es que el costo del CAPEX tiene un rango grande, porque no solo depende de qué tecnología es, si es alcalina, si es PEM, sino también de la escala. Vemos que hay entre unas plantas que sean más pequeñas, la escala, normalmente los costos finales serían más altos, y cuando estas tecnologías se escalan, entonces los costos se hacen más competitivos. Pero por supuesto también esto está totalmente relacionado con la localización del proyecto, porque el costo de la electricidad es lo más fundamental. Así que dependiendo de dónde se tenga esta electricidad y el costo al cual se pueda obtener, es que vamos después a tener esta variación en los rangos. Y como hemos visto, China es bastante competitivo, no solo en la manufactura, sino también en los costos que ofrece. Así que nos preguntamos que, pues, ¿por qué era esta competitividad tan grande? Y lo que estamos viendo es que en realidad ellos tienen esta competitividad porque tienen toda una iniciativa de desarrollo de electrolizadores que está basada en 10 puntos que están trabajando con el gobierno. También lo que vemos es que en realidad la competencia es bastante fuerte dentro del país, y donde ellos están haciendo los hubs de manufactura, también normalmente tienen hubs de consumo y de demanda. Entonces están trabajando ambos aspectos, y esto es lo que hace que China pueda ofrecer los precios tan competitivos, especialmente en la producción de alcalinos. En esta diapositiva es para reiterar lo que hemos dicho. Más allá del CAPEX, si nosotros queremos que nuestro proyecto sea competitivo, tenemos que reducir la brecha entre el costo del hidrógeno producido con hidrocarburos y el hidrógeno producido con renovables. Entonces, para reducir esa brecha en el costo nivelado del hidrógeno o de sus derivados, del amoníaco o metanol, lo que de verdad debemos ver es cómo podemos tener un costo de producción de electricidad sumamente competitivo. Y esto lo hemos visto que no solo es en la electricidad de producción, porque muchas veces hemos visto que en los análisis del costo nivelado solo se tiene, por ejemplo, el costo de la última subasta. Pero la última subasta va a tener también que pagar costos de transmisión, va a tener que también pagar servicios auxiliares, va a tener que pagar quizás unos wheeling fees. Entonces, este costo de electricidad, que representa casi el 70% del costo del hidrógeno, sigue siendo una parte crítica que tenemos que manejar en el desarrollo del proyecto para que el costo nivelado del hidrógeno verde sea lo más bajo, y este premium que se tiene en comparación con el hidrógeno, sus derivados producidos de hidrocarburos, pues pueda reducirse y hacer el proyecto más competitivo. Y en esta diapositiva que también hablamos sobre el costo nivelado, lo que queremos indicar aquí es que hay muchos parámetros que nos van a hacer que el costo nivelado del hidrógeno se afecte. No solo es un tema de CAPEX, podemos ver aquí que también tiene que ver con la capacidad de planta, si vamos a tener la planta produciendo las 24 horas, o como les comentaba en Namibia, que se podía prender, la estaban prendiendo y apagando en el día porque solo usan solar con baterías. Y también es importante modelar cuál es el costo del capital. Nosotros tenemos en América Latina el reto de que los inversionistas normalmente también sienten que venir a invertir a nuestros países presenta un reto, entonces por lo cual quieren un premium todavía más en el costo que ellos esperan para el retorno.
Pero también hay otros aspectos como la eficiencia del electrolizador que al final nos hace que exista una variabilidad en el costo nivelado del hidrógeno. Y en esta diapositiva queremos mostrar que no importa dónde está el proyecto, puede ser Brasil, puede ser Namibia, puede ser India. De nuevo, el costo de electricidad es la parte fundamental de qué tan competitivo podemos hacer el proyecto y el precio del costo nivelado. Están muy pequeños, pero los invito a que en el reporte lo puedan ver porque realmente tiene una granularidad que permite aún ver, por ejemplo, el seguro, cuánto costaría, cuánto sería el impuesto, etcétera, para poder conocer cómo se llegaron a estos costos nivelados de hidrógeno. Y el último capítulo del cual estaremos hablando ahora es el relacionado con los fabricantes de equipos y de proveedores. Aquí podemos ver que China domina el mercado de alcalino presurizado. También nosotros hicimos esa diferenciación entre alcalino atmosférico y alcalino presurizado. Y podemos ver aquí en la segunda línea donde China tiene cerca de 33 proveedores de tecnología que están instalados para poder vender estos equipos. Y lo que comentábamos en la tecnología PEM es que Europa tiene 17 empresas que están con apertura para proveer de sus equipos, pero en China también está creciendo. Hay 18 empresas que mapeamos y vemos que mucho más pequeño es la distribución para la tecnología ISO/IEC y AEM. Aquí también hay algunos datos sobre cuáles son las empresas y es importante decir que a veces decimos como, pues no sabemos si un proveedor nos puede solo brindar el stack o nos puede brindar una solución donde ellos hagan toda la instalación, lo que se conoce como el turnkey solution. Pero podemos ver que muchas de estas empresas tienen turnkey solutions en donde entregan todo el equipo ya instalado y son pocas las que solo venden el stack. Y también aquí importante decir que aunque decimos como una empresa es china o es europea, muchas de ellas tienen la producción y el ensamblaje en diferentes localidades. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas como John Cockerill que tiene plantas de manufactura en China, pero también las tiene en Europa. Entonces, en esta economía tan globalizada, más bien lo que aquí se cuenta es dónde son los headquarters o la matriz, más que dónde es específicamente la producción de los electrolizadores. Y quiero cerrar la presentación con un poco un blueprint que nosotros hicimos sobre qué se debe evaluar cuando se están analizando estas ofertas comerciales. Ustedes seguro conocen el proyecto Atome, que está localizado en Paraguay y es el primer proyecto en América Latina que ha alcanzado el cierre financiero. El Grupo Banco Mundial, a través del IFC, ha formado parte de la estructuración financiera y ellos nos contaban, por ejemplo, que para ellos Atome no solo era importante identificar qué tecnología y el costo, sino también aspectos relevantes, por ejemplo, en relación a las garantías, a los contratos de servicio, a la durabilidad del producto, a cómo ellos, en caso de que hubiera alguna deficiencia, pudieran proveer servicios. Entonces, no solo es un tema de CAPEX, sino es también un tema de que este proyecto tiene que tener un ciclo de vida de 10 o 15 años. Entonces, es de también tener un socio con quien esta tecnología se pueda seguir manteniendo en los próximos 10 años.
Y esto es lo que queremos mencionar cuando estamos evaluando los proyectos para ver cuáles son los que tienen esta facilidad de llegar al cierre financiero. Primero que nada, reiteramos, es un tema de identificar los recursos renovables y la electricidad que va a dar la operatividad al electrolizador. Después, considerar los aspectos fundamentales de la tecnología. De nuevo, es que queremos un PEM, queremos un alcalino, queremos un arquetipo modular, queremos un arquetipo con los stacks mucho más grandes. El tercero, por supuesto, es entender los costos y los aspectos económicos. El cuarto es hacer una debida diligencia bien profunda sobre el proveedor de tecnología. Es que este nos va a dar lo que se dice en inglés los Long-Term Service Agreements, las garantías, los performance. Y el quinto es explorar qué instrumentos de mitigación de riesgo que hablábamos, ya sea financieros o regulatorios, podemos hacer para que el proyecto pueda ser lo más competitivo y alcanzar el cierre financiero. Con esto doy finalizada la presentación y muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y les invitamos a revisar el reporte y en especial las 2 páginas de reconocimiento, que les darán una idea de la calidad, intensidad y rigurosidad del trabajo realizado, donde aparecemos como Corfo, obviamente. Solo el trabajo colaborativo permite vencer los desafíos de crear una nueva industria global. Gracias a Carolina, al equipo Hydrogen for Development del Banco Mundial, liderado por Dolph Gillen y Demetrios Papatanasios. Los invitamos ahora a un café brevemente para luego pasar al panel.
reflects upon the hour and the sun begins to fade. Still enough to figure out how to chase the blues away. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Ooh. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance and a love that burns hot enough to last. But when the night falls, a lonely heart calls. Ooh. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. Tomamos asiento. Sí. Tomamos asiento, por favor, para continuar. Sé que la conversación está muy animada. Vamos ahora a dar paso al panel de conversación. El panel que seguimos ahora será moderado por Sebastián Curinao, subgerente de desarrollo de GNL Quinteros. Sebastián es ingeniero industrial de la Universidad de Chile y máster en transición energética global y gobernanza de CIFE, Unión Europea. Sebastián tiene experiencia que debe ser completada respecto a sistemas de hidrógeno. Marcelo está. Invitamos adelante. Marcelo está. Invitamos a Marcelo Daller, gerente de operaciones de HIP Chile. HIP Global es la empresa nacional líder en el desarrollo de combustibles sintéticos, que tiene como visión al 2035 producir 150.000 barriles de combustibles diarios. Tenemos conectado desde Buenos Aires, Argentina, a Lucía Spinelli, senior en energía en el Banco Mundial, trabajando para la región de América Latina y el Caribe, y es nuestra contraparte como Corfo en temas de hidrógeno. Tenemos también invitado a Rodrigo Lobos, director de proyectos de hidrógeno verde en Fastpack, empresa proveedora de la gran minería en Chile,
y una de las empresas que se adjudicó el llamado de Corfo a fabricar o ensamblar electrolizadores en Chile. Y teníamos a Andrés Rolandelli de Neumann Aneser, pero no logró conectarse desde Brasil, así que le mandamos un saludo. Lindley Maxwell también presente, el Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo en Antofagasta. Sebastián. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Y gracias a la Corfo, gracias a Ana María, a todo el equipo, con Rubén, a José, con tantos que hemos trabajado tantos años en la industria del hidrógeno, los que estamos empujando esto hace mucho tiempo. Gracias a todos los panelistas por estar acá. Y gracias al Banco Mundial y a todos por el informe que hicieron, que está muy interesante. Me lo estuve leyendo la última semana. Finalmente uno en un informe ve cosas que de verdad son los que desarrollamos proyectos de hidrógeno verde, sufrimos o vimos o analizamos, y es grato ver que las conclusiones que uno llegó internamente va alcanzando con las cosas que se están diciendo ahora y no tanto con las que en algún momento se dijeron. Bueno, vamos a partir con Marcelo de GIF. Que bueno, me imagino que nadie acá necesita que le presentemos qué es GIF, porque ustedes son de los pocos que han tenido experiencia instalando, operando electrolizadores en Chile. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta bien general, Marcelo, de cuáles han sido los mayores desafíos que ustedes tuvieron en la instalación y en la operación de estos electrolizadores que tienen. Muy buenos días. Gracias a Corfo por la invitación de poder conversar sobre estos temas tan relevantes. Desde el punto de vista de la instalación, los desafíos no son muy distintos a los montajes de otros equipos. No se observan grandes requerimientos de precisión ni nada que hoy día no exista disponible en el país como para poder avanzar correctamente en el montaje de los equipos. Cuando entramos ya en etapas de comisionamiento aparecieron algunas cosas. Por ejemplo, Chile no tiene desarrollada la industria de los patrones para la calibración de los sensores para evaluar las mezclas de oxígeno en hidrógeno en oxígeno. Entonces nos enfrentamos con que los gases patrones son un desafío que tuvimos que cubrir. Ya tenemos esa cadena bien ejercitada con el paso de los años, pero durante el commissioning fue un tema. Y también la dependencia técnica. Nosotros veníamos del mundo de la producción de metanol gris. Gran parte del equipo que opera y mantiene la planta viene de esa industria. Si bien nosotros a través de los SMR producimos hidrógeno, la producción de hidrógeno en sí desde los electrolizadores era algo nuevo, por lo tanto tuvimos que adaptar algunas competencias para evitar lo que mencionaba muy bien el reporte, que la operación de estos equipos aún tiene un costo alto cuando eres dependiente de el OEM. Entonces hay que generar una estrategia fuerte para poder independizarse, y eso requiere una formación de capital humano intensa, debido a que no es tampoco tan sencillo poder hacerse cargo fuera de los OEM de toda la mantenibilidad del equipo. Yo diría que otro desafío es entender bien cómo se van moviendo los equipos y se van acoplando a los perfiles renovables. Nosotros estamos acoplados a la energía eólica, que no es tan predecible. Si bien los factores de planta que tenemos en Punta Arenas son muy interesantes, los promedios nos sirven para operar una planta. Lo que manda es la operación diaria, que difiere mucho de los promedios. Y efectivamente los electrolizadores PEM responden muy rápido. Pero no solamente en nuestro caso están acoplados a un electrolizador, sino que además están acoplados a un proceso químico, una reacción química que requiere cierta estabilidad. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de empalmar la flexibilidad de la producción de hidrógeno con los ajustes en los reactores, en este caso para producir metanol y gasolina. Entonces, yo diría que esos son los principales desafíos que nos hemos enfrentado. Algo que ayuda mucho, y es algo que yo diría que no se ve muy en el discurso. Yo creo que tenemos que ser capaces de trasladar la fuerte experiencia que existe en Chile en la industria petroquímica, porque claramente si hablamos de derivados,
ahí hay un tema importante que rescatar y que ayuda mucho a hacer más suave esta transición. Oye, y yo tuve conversaciones, me entrevisté, hice licitaciones para comprar electrolizadores y me junté con, no sé, 30, 40 proveedores de electrolizadores y todos te ofrecen ciertos parámetros. Y te dicen, el electrolizador va a operar 80.000, 90.000, 100.000 horas, la tasa de degradación va a ser del 1% de ese orden, el consumo para producir hidrógeno va a estar, bueno, dependiendo el productor, 50 kWh por kilo de hidrógeno, algo así. Y la otra pregunta, cuando ellos me decían eso, lo primero que yo les preguntaba era, ¿y cómo me garantizáis que eso va a ser así? Yo no quiero que, porque yo sé que usted no está en la industria de los electrolizadores, pero quiero saber cómo te funcionó eso. Si esos parámetros de entrada, los parámetros del auto, el kilometraje, el consumo de benzina por kilómetro en el electrolizador, ¿cómo les funcionó? Bueno, algo que un objetivo de la planta demostrativa que nosotros tenemos operando actualmente en Magallanes es justamente hacer el puente para la selección de tecnología de los proyectos comerciales. Y en esa línea, ese punto es clave. No todo es tal y como estaba planteado en el datasheet. Y efectivamente te vas a encontrar con diferencias. Puntos fuertes que hemos encontrado en la tecnología actual ha sido la flexibilidad. El ramp up y el ramp down es según lo que se especificaba. El consumo y la densidad de corriente también son de acuerdo a especificaciones. La calidad del hidrógeno también. Sin embargo, todo el funcionamiento del stack, hemos encontrado algunas diferencias, ¿ya? En lo que estaba especificado. Y cuando ahora hemos ido a los OEMs, al proceso de licitación para las plantas comerciales, efectivamente estamos siendo mucho más exhaustivos en qué pedir. Creo que el operar ya por cuarto año consecutivo una planta demostrativa nos ha dado mucho más herramientas para ser más críticos en los requerimientos hacia los OEMs. Lo que mostraba el informe también es correcto, hay que tener muy claro cuáles son los límites y que vamos a licitar, si vamos a trabajar solamente con el stack de un IEM o vamos a incluir el BOP o vamos a incluir el dioxo, es decir, tienes que tener muy claro realmente qué es lo que necesitas y a qué estás acoplado. Si vas a trabajar con alcalinos, por ejemplo, el arrastre de cabache podría ser un tema según el tipo de catalizador que te encuentras aguas abajo. Entonces, todo ese tipo de aprendizaje te lo va dando el piloto en este caso, para no tener ese gap que tú mencionas, porque va a pasar. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad, en Chile, muchos, probablemente la gran mayoría de los que estamos en esta sala hemos hablado de hidrógeno por años, pero esta experiencia yo creo que la tienen pocos, ustedes y algunos otros más también que todos conocemos. Gracias, Marcelo. Bueno, quiero pasar a Rodrigo de Fastpack. Y ustedes están en un desafío que es ensamblar electrolizadores en Chile. Pero como veíamos en el reporte, actualmente en el mundo hay 61 gigas de capacidad de producción de electrolizadores. Gran parte de esa está en China. Sin embargo, ustedes quieren ensamblar los electrolizadores aquí en Chile. Imagino que eso, y más en el contexto global que estamos ahora, representa ciertas ventajas. Siempre es bueno tener al proveedor cerca. Pero me gustaría saber tu opinión, Rodrigo, de cómo lo ven ustedes, cuál ven que son estas ventajas, por qué va a ser bueno tener electrolizadores que se ensamblan en Chile. Imagino que esto va asociado también al mantenimiento de estos electrolizadores. Eso, me gustaría saber cómo tú ves el potencial de hacerlo en Chile sobre comprarlo en el extranjero. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo represento a Fastpack, que se ganó un proyecto Corfo para una planta de ensamblaje de electrolizadores, junto a tres coejecutores, que es Mining Tree, LIA Ingeniería y la Universidad Adolfo Ibáñez. Y con nuestro socio tecnológico Bujuji, que es uno de los fabricantes chinos que hoy día está desarrollando proyectos en China y en el resto del mundo. Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con el reporte, está muy alineado a la estrategia que estamos tomando. O sea, el BOP y el BOS dentro de un proyecto puede llevarse entre el 50 y el 80% del costo final.
y mover desde China un electrolizador alcalino que incluya todo, ¿cierto? Stack, BOS, BOP, puede tener unos costos logísticos altísimos. Entonces, la estrategia de poder traer los componentes principales a Chile y el resto poder desarrollarlo y construirlo de manera local es lo que podríamos generar una ventaja significativa. Entonces, principalmente ese es nuestro enfoque, tener el costo competitivo chino, pero en donde podemos ser más competitivos armando el BOS, el BOP aquí en Chile, lo podemos hacer. Ese es como el enfoque que estamos tomando. ¿Y qué tan complejo es esa parte del proceso? A mí también me tocó visitar varias fábricas de electrolizador, algunos proyectos operando en el mundo. Y claro, cuando uno ve un electrolizador, ve básicamente lo alcalino, estos tubos con estos pernos gigantes, los PEM, uno ve un container, lo abre adentro y trata de entender algo. Yo, a pesar de haber pasado por la escuela de ingeniería, no entendí nada. ¿Qué tan complejo es lo que ustedes quieren hacer acá en Chile? O sea, realmente todo lo que es BOS y BOP no es una tecnología tan distinta a lo que manejamos. O sea, eso intercambiador de calor, componente eléctrico, electrónico, tubería, todo lo que uno podría manejar o desarrollar. Nosotros siempre vamos a estar con la guía del fabricante chino de cómo se debe hacer, pero vamos a tener la capacidad de poder adaptarlo a las necesidades chilenas. Y ese creo que es la clave para poder entrar de manera concreta y siempre enfocándose en proyectos quizás no tan grandes. O sea, la capacidad en un inicio de la planta va a tener 1 mega de electrolizadores, pero con capacidad de ir aumentando en función de cómo está el mercado. Bueno, excelente. Ojalá que todo le salga muy bien, porque también esto me imagino que viene asociado con conocimiento que se queda en Chile, con capacitación, con buenos trabajos. Efectivamente, hay parte de todo el trabajo, aquí hay un consorcio, ¿no? Donde hay distintas empresas que están trabajando. Por ejemplo, Adolfo Ibáñez va a hacer todo un trabajo de desarrollo de capital humano para que ese conocimiento quede en Chile y podamos tener capacidades locales para, por un lado, fabricar y también para poder prestar servicio. Súper. Bueno, Lidley, me gustaría pasar a conversar contigo. Acá también tenemos a otro de los antiguos estandartes del hidrógeno en Chile que ha trabajado y hecho hartas cosas. Todos hemos seguido el trabajo que has hecho, los números, y todo siempre muy asociado a la innovación, a probar si las cosas funcionan o no. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, porque en el reporte vimos que las tecnologías dominantes actualmente en el mundo de la electrólisis son dos, la alcalina y la PEM. Fuertemente la alcalina, con décadas de historia, y la PEM en los últimos años, que ofrece ciertas ventajas, se supone que tiene un ramp-up más rápido, son más flexibles, pero bueno, son las únicas que están a un nivel comercial. Cuando uno va a una licitación para hacer una planta de algunos cuantos megas, no te llegan otras tecnologías que no sean estas. Sin embargo, hay otras que siempre han sido muy prometedoras. Desde cuando partimos viendo esto, hace 5 o 6 años atrás, todos te decían están estas dos, pero ojo con la SOEC y la AM, que se vienen en ciertas industrias, en ciertos procesos con temperatura, algunas cosas así. ¿Cómo ves tú que estas dos tecnologías, que son las que no están en la pole position, sino tercera y cuarta, cuál es la innovación que a ellos les falta para poder escalar y llegar a una escala comercial? O si esto va a pasar, puede que no pase. Va para allá. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En este caso, en este momento, representando justamente al Instituto de Tecnologías Limpias, que es un instituto que tiene historia justamente desde el punto de vista administrativo, pero actualmente ya llevamos 1 año de aproximadamente funcionamiento con 5 líneas de desarrollo: minería sustentable, litio, cadena de valor, recursos hídricos, energía solar y finalmente hidrógeno. Y el foco principal del instituto, voy a partir por ahí, es activar el uso de tecnologías limpias para descarbonizar algunas actividades que se puedan descarbonizar dentro de esas actividades. Específicamente en hidrógeno, y voy a ir a contestar tu pregunta, la idea principal que estamos desarrollando en este momento, que es justamente no es una planta piloto, es una plataforma de validación tecnológica y operacional para bajar la incertidumbre del uso de nuevas tecnologías, ya sea en condiciones del desierto de Atacama o en otras condiciones. Justamente lo había comentado con Marcelo, hay desviaciones con respecto a los datos operacionales dentro del datasheet,
Y con esta plataforma queremos justamente disminuir ese gap. Estamos trabajando con la mayoría de los actores nacionales y varios actores internacionales para poder llevar a cabo ese proyecto. Yendo específicamente a tu pregunta, estamos en conversaciones con dos empresas de afuera, justamente en esa tecnología de electrolizadores, IEM y SOEC. A mí personalmente me tocó trabajar con tecnologías IEM que tienen, entre comillas, lo mejor de la PEM, lo alcalino desde el punto de vista de esta combinación costo, flexibilidad, pero cuando tú utilizas principalmente IEM en condiciones de desierto de Atacama y en condiciones de altura, te encuentras con unas desviaciones bastante elevadas desde el punto de vista de consumo nominal, de presión de salida. Cuando tú seteas un electrolizador IEM, tiene un seteo máximo de trabajo a 1000 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos haciendo pruebas sobre 2500 metros y la presión de salida según datasheet era 30 bar. Y cuando tú lo seteas a 1000, porque para poder, entre comillas, mejorar la presión interna del stack con la presión parcial externa, la presión de salida baja casi linealmente a 15, 16 bar. Y el costo energético luego para recircular, entre comillas, ese hidrógeno, ya sea para compresión o alguna actividad de producción de derivados, no lo hubiéramos podido ver si no hubiera sido en condiciones reales. Por eso es muy importante. Pero lo que es IEM va avanzando bastante, está mejorando principalmente los electrodos, pero mucho más importante que es el MEA, justamente esta compresión, electrodo, membrana, ionómero, sobre el tecnicismo, pero ahí aparecen los principales sobrevoltajes que tienen los IEM principalmente. De ahí sale el primer sobrevoltaje. Desde el punto de vista de los SOEC, estamos trabajando también con otra empresa que hemos visto los datos. Desde el punto de vista de eficiencia eléctrica, se puede alcanzar 88, 89% de eficiencia, siempre y cuando tengas calor residual para poder integrarlo al SOEC. Eso es lo más importante, la integración de calor dentro del electrolizador y que eso se pueda traslapar o llegar aguas abajo, conectar de cierta manera, si estamos hablando de derivados, con un reactor, o aguas arriba con algún colector termosolar. Y eso baja bastante los costos. Vimos algunas planillas con esta empresa y de acuerdo a costos de 30 megawatt hora, el costo nivelado de la electricidad, se podría llegar fácilmente a 1.8, 1.7 dólares el kilo. Pero eso lo dice la teoría. Lo que queremos es verlo funcionando en condiciones reales y bajar la incertidumbre sobre estos números. Ahora, cada electrolizador tiene su nicho. Un solo electrolizador no sirve para todo. Lo mismo IEM, PEM y alcalino. Es una combinación de oportunidades para distintos casos de uso y lo que queremos hacer en el ITL y lo que estamos empujando con los distintos actores es bajar la incertidumbre para mejorar la mirada a futuro y obviamente finalmente la bancabilidad y más importante, ver cómo podemos integrar las distintas partes de la cadena de valor de producción del electrón, del hidrógeno y del derivado para finalmente bajar el costo nivelado LCOX de lo que sea. Excelente, muchas gracias. Oye, esto como que nos muestra lo importante que es tener proyectos pilotos como el de HIF o hacer experimentos como los que has hecho tú en tu carrera, Lindley, porque al final yo pensaba, el mundo miró Chile, nosotros pensamos que en Chile podemos producir mucho hidrógeno por los vientos de la Patagonia y por la alta radiación que tiene el desierto de Atacama. Pero claro, esa alta radiación es muy buena para producir electricidad renovable con paneles fotovoltaicos, pero también es tan buena porque está muy alto. Y me imagino que esa textura le pega a ciertos electrolizadores. Y al estar más alto, hay menor presión atmosférica. Y me imagino que eso le pega a los electrolizadores. Y hace mucho calor. Me imagino que eso le pega. Entonces, lo que puede ser bueno por un lado, para la primera idea que uno se le viene a la cabeza, parece que tiene consecuencias cuando uno va a ver lo que pasa en la realidad. Exactamente. Solo un ejemplo. Tuvimos muchos problemas en alguna medición que tuvimos en San Pedro de Atacama, que estuvimos viendo un año en mi justamente desarrollo laboral, y se bloqueaba el electrolizador. Estuvimos viendo distintas variables, concentración de sales en el agua, porque se bloquea el water tank,
pero al final aumentaba la conductividad del agua en función cuando aumentaba la temperatura. Y esas son cosas que uno nos ve en el datasheet. Entonces, aumentaba la conductividad, sobrepasaba los 20 microsiemens por centímetro cuadrado, y se bloqueaba water tank, y era todo un día sin poder producir hidrógeno por un detalle bastante básico que era la temperatura del agua. Entonces, esas cosas las puedes ver cuando operas en condiciones reales. Es difícil verlas anteriormente. Por eso estamos buscando esta oportunidad de desarrollar esta plataforma de validación para ir detectando esas pequeñas fallas operacionales que son difíciles de ver con anterioridad. Bueno, vuelvo a agradecerte por ese trabajo. Me imagino que los resultados de estos experimentos, pruebas, en algún momento van a ser públicos para todos los desarrolladores, porque los que estamos en una oficina en Santiago, haciendo estos proyectos, poniéndole números, tratando de sacar permisos ambientales, en la planilla financiera uno pone la degradación al 1%, pone el costo del electrolizador, hace una estimación de cuánto te va a salir el BOP, hasta que te llega la cotización y tenés que multiplicar por 4 esa estimación. Y después tenés que creerle al proveedor del electrolizador que va a ser la degradación, las horas de operación, y que apagarlo y prenderlo no va a afectar tanto la membrana o lo que sea. Entonces, a mí me gustaría, o sea, qué bueno que están haciendo eso, porque es un input muy importante para que después otros podamos hacer una adecuada evaluación de eso. Bueno, ahora me gustaría volver al Banco Mundial y agradecer la presentación que nos hicieron, muy interesante, muy bien explicada. Del Banco Mundial con nosotros está Lucía Espinel. Y Lucía, estás conectada, ¿verdad? Sí, ahí te veo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Lucía, yo sé que ustedes miraron a todo el mundo, la industria de la producción de electrolizadores, la capacidad instalada que hay, de dónde se están vendiendo, dónde se están instalando. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son los factores específicos de las localidades, de la ubicación, que tienen un mayor impacto en el desarrollo de los proyectos de hidrógeno. Porque en Chile siempre hemos hablado de que nuestro caballito de batalla son los vientos de la Patagonia y en la radiación del norte, pero parece que los proyectos también se desarrollan en otros lados. Entonces, ¿es la calidad de los recursos renovables lo más importante? ¿Es el costo de financiamiento? ¿Son los incentivos públicos? ¿Cuál de todos estos factores u otros que no estemos viendo son los determinantes para hacer de que los proyectos pasen de la presentación en PowerPoint y de los Excel que yo hice, a hacer una realidad como lo ha hecho GIF o lo experimento, lo que están pasando en otros mundos, en otras partes del mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación a sumarme al panel desde una mirada bastante menos técnica que ustedes, que son los que están desarrollando los proyectos. Nosotros acompañamos desde el área del Banco Mundial que trabaja para América Latina a proyectos de distintos sectores, entre ellos de hidrógeno, y están también conectados Carolina, que fue quien hizo la presentación y lideró el estudio, y Dolph, que son los especialistas de hidrógeno para el banco de manera transversal. Entonces también, obviamente, si ellos después quieren complementar, más que bienvenidos a sumarse a la respuesta. ¿Cuáles son los factores? Bueno, como bien vos decías, esto es un tema multidimensional, digamos, ¿no? Y hay distintas cuestiones, y también va a depender un poco de cuál sea el país que esté empujando, qué dimensión va a estar ocupando una relevancia más clara. La calidad de los recursos renovables, como bien vos decías, juega un rol importante. Mostraba Carolina en uno de sus gráficos que estaba representando el 69%, ¿no es cierto?, del costo. Entonces, es determinante a qué precio se puede adquirir y cuánto cuesta el recurso renovable. Entonces, obviamente, regiones que tengan buen recurso, ya sea solar o eólico, el norte de Chile, como ustedes indicaban, la Patagonia, el sur de Brasil, en África también tenemos muy buenos recursos. Bueno, eso obviamente va a implicar una ventaja comparativa estructural. Pero ese es el único, bueno, no, ese es uno de ellos, ¿no? Después el otro también que vos mencionabas es el costo de financiamiento, y el costo de financiamiento suele estar a veces subestimado, especialmente para los países de mercados más emergentes, ¿no? Que tienen un costo de financiamiento que puede ser 2 o 3 veces mayor al de las economías avanzadas. Entonces ahí ese diferencial ya empieza a jugar y a tener un rol relevante para países como los nuestros en América Latina, que tienen un costo mayor.
Después también está qué rol juegan los incentivos públicos, ¿no? Y cómo pueden catalizar inversiones en esta etapa de industria incipiente, ¿no? Entonces, cómo los distintos tipos de incentivos pueden permitir el desarrollo en esta etapa inicial y ayudar a que después estos distintos costos se vayan equiparando. Y ahí tenemos desde el IRA en Estados Unidos, los subsidios europeos, los contratos por diferencia, digamos, hay distintos esquemas para permitir un poco el desarrollo de esta industria y también los fondos de financiamiento concesional, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de esos esquemas va a permitir de alguna manera ir viabilizando y va a tener un juego. Y después también es importante todo el tema de la infraestructura de soporte, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos redes de transmisión, tenemos puertos, acceso al agua, logística, y hay regiones que pueden ser favorables en términos de recursos, pero tener muy mala infraestructura de soporte, ¿no? Y que el desarrollo de esa infraestructura de soporte pueda ser un cuello de botella al momento de llevar a cabo los proyectos o que implique un costo adicional. Entonces, ¿cuál sería el factor más determinante? Bueno, evidentemente el recurso renovable y el financiamiento, el costo del financiamiento son los dos principales, digamos, los factores determinantes, pero todo el resto y la existencia, ¿no?, de un ecosistema son factores que se miran siempre desde los financiadores y que son los que hemos visto transversalmente, que son los que permitieron que se viabilicen proyectos en distintos lugares del mundo. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pareciera ser de que lo que pensábamos desde un inicio, que el costo eléctrico es fundamental, se sigue manteniendo. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que hay muchas otras variables, como particularmente que el BOP es mucho más caro de lo que pensábamos inicialmente, o que hay que conseguir permisos ambientales que pueden complicar el inicio de eso. Pero gracias, Lucía, por enumerar y ir en detalle de las variables que impactan finalmente en la toma de decisión de invertir o no invertir en un proyecto de hidrógeno. Marcelo, me gustaría volver con ustedes, porque en la pregunta pasada hablamos de los desafíos que habían tenido para su proyecto piloto, que si no me equivoco es de un poco más de 1 mega el electrolizador, pero HIF, más allá de ser famoso por tener este proyecto que gran parte de acá, me imagino, lo iba a visitar, yo todavía no iba a visitarlo, de tener un port que le echaron gasolina sintética, y porque cada ministro chileno y extranjero que puede lo iba a ver, son famosos porque están planteando proyectos revolucionarios, y revolucionarios por el tamaño, por las industrias que quieren suministrar, y el desafío de pasar de algo de un poco más de 1 mega a hablar de giga, me imagino que va a ser gigante. Es un giga desafío. Entonces, yo siempre cuando hablan de estos proyectos de giga, me pregunto, bueno, qué lindo desafío, pero qué difícil, porque hasta el momento en el planeta no hemos visto nada de eso. Y yo sé que ustedes tienen proyectos en Uruguay, proyectos en Estados Unidos, proyectos en Chile, que me imagino que van avanzando a distintas velocidades. Pero ¿cómo piensan ustedes abordar ese desafío? Porque en estas plantas de electrolizadores que a mí me ha tocado ver, que uno va y te dicen, oye, nosotros tenemos una capacidad de 1 giga anual de producción de electrolizadores PEM o alcalinos, y después uno les pregunta, ¿y cuánto han producido? O ¿cuántos tienen operando? Entonces tenemos 30 megas. Ah, ok. Tenéis 1 giga por año, pero hasta el momento lograba vender solamente 30 megas. Ahora ustedes quieren hacer estos proyectos de giga. Con los desafíos que me planteaste para un proyecto de algo más de 1 mega, me imagino que ya están pensando o que ya tienen claro eso. Y asociado a eso, piensan hacerlos con un proveedor, con varios proveedores, con una tecnología, varias tecnologías. Según decía el reporte y como nos comentaba Lidley, los distintos tipos de tecnología de electrolizadores tienen distintas características. Entonces, quizás, y esto es una pregunta, están pensando en una estructura matricial de electrolizadores, que algunos tomen cierto horario, otros tomen otro, de la estabilidad del sistema, cosas así. Me gustaría ver si puedes ir en detalle en algo así, en pasar del piloto al proyecto gigante. En primer lugar, cordialmente invitado a conocer Harmony. No necesitas un Porsche, cualquier auto puede usar nuestra gasolina, así que cuando quieras, bienvenido. Y con tu vehículo también. En relación a cómo enfrentamos el desafío de dar el salto, efectivamente la primera
el primer redireccionamiento fue, no podemos pasar al giga, del piloto al giga. Entonces, nosotros hemos ido ajustando nuestros proyectos en fase. Entonces, decidimos ir avanzando, pero en paquetes más ajustables del orden de los 300, 350 megawatts. Y de esa manera justamente evitamos estos desafíos de escalamiento tan abrupto. No es posible hoy día saltar, al menos así lo vemos nosotros, en las condiciones actuales de un tamaño como el piloto a un giga. Entonces ese camino nosotros no lo estamos siguiendo. Nos dimos cuenta que encontramos mucho más posibilidades y menos dificultades técnicas avanzando por estos paquetes de 300, 350 megas. En relación a la tecnología, el reporte también lo dice, principalmente PEM y alcalino, tiene sus ventajas y también sus dificultades. Y yo diría que algo relevante es cuál es el tipo de conexión que tiene. Por ejemplo, en Magallanes nosotros tenemos estamos desarrollando un proyecto off-grid. Entonces no tenemos una red renovable como nos pasa, por ejemplo, en Uruguay. Uruguay, ustedes saben, tiene una red certificada prácticamente 99% renovable. Por lo tanto, ese proyecto va a ser on-grid. Entonces, ciertas características del PEM, por ejemplo, no son tan necesarias. Y podemos, si tienes el espacio, porque el layout y el espacio sí es un tema con los alcalinos, si tienes el espacio, puedes apostar más a una tecnología alcalina. En Magallanes, por ejemplo, la respuesta no es tan simple. Y los temas ya tenemos que ir hablando de cómo capturar mejor el factor de planta, cómo evitar tampoco una sobrecapacidad instalada para no hacer volar el CAPEX. Entonces, ahí la matriz aparece quizás como un poco más interesante de abordar. Entonces, yo diría que la conclusión a tu respuesta es la tecnología íntimamente ligada al tipo de conexión que tienes, íntimamente ligada, más que a los otros factores. Yo diría que los factores de capacidad técnica, capacidad operativa, vas a llegar a los outputs. No vemos un inconveniente ahí. Sí, lo que te va a demandar el éxito va a ser entender bien la tecnología para tu punto de conexión eléctrica. Oye, y me imagino que cuando a ti te dicen que un proyecto va a ser conectado a la red, como que te alivias, decís, chuta, menos mal, porque la red me entrega estabilidad, me imagino que te soluciona muchos problemas que si estás conectado a generación renovable directamente, eólica o solar, se te generan. Entonces te dicen, oye, aquí en este lado lo podemos hacer conectado a la red, tú decís, oh, menos mal, algo así o no. Sí, pero tampoco está en on-off. Tampoco es, no estamos ahora libres de todo tema. Hoy día existen de experiencias previas, nosotros tenemos experiencia trabajando en plantas químicas que están conectadas a la red y que además tienen cogeneración. Y efectivamente siempre va a ser un punto a mirar con mucho detalle a tu calidad de la red. Se van a encontrar con que, por ejemplo, nos pasa hoy día, el piloto tiene una conexión que solamente funciona para soportar equipos auxiliares, pero que al estar conectado te das cuenta que los parámetros de calidad de la red, por ejemplo, no necesariamente se asocian a los parámetros que demandan tus equipos. Sorry por el tecnicismo, pero quizás, por ejemplo, las diferencias de voltaje, en las fases de los voltajes te afecta, está dentro de la ley para el proveedor, para el que transmite, pero un compresor, por ejemplo, lo manda a shutdown porque hoy día trabaja con un sistema de control mucho más sensible. Por lo tanto, si bien te elimina varios problemas, sí te introduce otros. Que también se tienen que abordar en etapas de ingeniería. Para esto también el piloto nos ha, afortunadamente, dado la experiencia para poder retroalimentar y dar los feedback al equipo que está diseñando y evitar esos problemas. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien en esas licitaciones, que me imagino que van a ser licitaciones muy interesantes, grandes y competitivas. Rodrigo, me gustaría volver contigo. Según el reporte y según la experiencia que tenemos varios de acá, como mencionamos antes, la construcción de la planta, la integración de la planta, el BOP en general, es harto más caro que solamente comprar el electrolizador y los factores que nosotros le poníamos hace 5 años atrás. Sabemos que si un electrolizador te cuesta 10,
el BOP va a ser entre 30 a 40, algo así. Y eso en Chile puede que sea incluso más, porque los EPCistas no han instalado electrolizadores en Chile del tamaño que creemos o los proyectos que se están desarrollando. Entonces nosotros sabemos que cuando un EPCista no ha hecho algo, tiene incertidumbre, esa incertidumbre se transforma en riesgo y los riesgos se transforman en costos. Que nosotros, los desarrolladores de proyectos, tratamos de poner con garantía, que nos garanticen que ciertas cosas van a funcionar, y eso es más costos todavía. Entonces nosotros por un lado nos tratamos de asegurar de que esto va a funcionar, pero terminamos haciendo que la hoja financiera sea muy cara. Entonces, para ustedes que van a estar en Chile, que van a tener un conocimiento local de cómo se mueve la industria, de quiénes son las empresas eléctricas que hacen conexiones, cuáles son las empresas que te pueden hacer el piping de agua, ensamblaje, ves que ustedes como Fastpack, que van a ensamblar electrolizadores en Chile, podrían tener una ventaja para, a su vez, integrarse de alguna forma con algún EPCista o constructor, y cómo eso, el de estar en Chile, va a dar garantías de que esto funcione. Me imagino que esa es la estrategia que ustedes van a tener. Me gustaría ver si puedes profundizar en eso. Claro, o sea, acá hay dos factores preliminares o principales. Usualmente cuando se hace el prediseño de un proyecto, se utiliza una tecnología, pero cuando pasan a la selección del EPCista, terminan usando otra tecnología, lo que requiere una reingeniería y aumenta los costos, los riesgos, etc. Entonces, por un lado, trabajar con tu proveedor, tu OEM, desde el principio, en el diseño, te va a evitar todos esos sobrecostos que vas generando al momento que ya vas trabajando en la ingeniería de detalle y vas pasando a la parte del EPC. Y lo otro es que, sobre todo con los equipos chinos, creo que ustedes incluso pasaron por ese problema de cuando viene ingeniería china o viene ingeniería de otro lado, no está con la normativa y hay que gastar muchos recursos para poder volverlo a tener a la normativa chilena. Entonces, lo que nosotros proponemos también es que al ser integradores de tecnología china de Wufuji, lo que podemos hacer localmente es entregar un equipo y un producto que ya cumpla con todas estas certificaciones, o sea, que tenga la documentación, los certificados, cumpla con la norma sísmica, con la norma eléctrica, etc. Y eso te va a generar una ventaja de que los costos de EPC van a ser mucho menores porque el riesgo que va a haber el EPCista va a ser mucho menor. Y eso, sobre todo para proyectos más pequeños, el componente de costo de EPC es mucho más alto también. Entonces, poder lograr darle bajarle el riesgo al EPCista para cuando lo construya es fundamental. Excelente. Eso yo creo que es algo que los desarrolladores de proyectos necesitamos mucho. Necesitamos que estos proyectos pilotos o proyectos de mediana escala empiecen a pasar para que los EPCistas tengan experiencia y le vayan perdiendo miedo a instalar esto y sea más barato. Y si ustedes pueden ayudar en eso, sería fenomenal. Lidley, me gustaría volver contigo. Como nuestro hombre que prueba los electrolizadores, que los mira en detalle, los desarma, ve cómo funcionan en distintas condiciones. Todos sabemos acá más o menos cuánto consume un electrolizador por kilo de hidrógeno. Y cuando uno va a las licitaciones, si bien es cierto que hay algunos que son un poquito más eficientes que otros, todos andan más o menos en el mismo rango. Y cuando te juntáis con ellos, también todos te dicen que son el más eficiente del mercado. Que no puede ser, pero puede ser, porque o sea, ninguno miente tanto si es que mienten porque están todos más o menos por ahí. Mi pregunta es, y como sabemos que el costo eléctrico es fundamental para el costo del hidrógeno, ¿hay algún como breakthrough, alguna avance tecnológico radical que pueda pasar que haga disminuir el consumo eléctrico de los electrolizadores para producir hidrógeno? O en otras palabras, que mejore su eficiencia radicalmente, o estamos ya cerca del límite teórico físico de quebrar esta molécula de agua. Quizás con algunas otras tecnologías de electrolizadores ese límite teórico es distinto, no lo sé. Entonces, ¿tú ves que pueda pasar ese desarrollo tecnológico donde los electrolizadores pasan de 50 kWh por kilo de hidrógeno o de ese orden a, no sé, pues, algo considerablemente menos? Específicamente en el stack? Sí. Sí.
Desde el stack, a ver, desde el punto de vista de la bibliografía, voy a tomar, por ejemplo, PEM-IM, que está aproximadamente en el mismo consumo nominal, ¿cierto? Unos 52 kWh por kilogramo. Se está atacando por dos vías principalmente. Una es justamente mejorar todo lo que es la ingeniería de materiales, que es mejorar la deposición del catalizador sobre la superficie del electrodo, principalmente con nuevas técnicas de deposición. Eso quiere decir gastar la menos cantidad de masa por catalizador en una superficie dada. Eso te aumenta el área superficial de contacto, que son los sitios activos donde se genera el splitting del agua. Principalmente allí, para bajar un poco los costos y aumentar el consumo nominal. Lo segundo es, no sé si usted sabe, pero dentro de cada, más que electrodo, pero donde se genera el transporte gas líquido, justamente el camino que recorre esa mezcla gas líquido sea lo más eficiente posible. Y justamente mejorar el thickness o en español, es el espesor justamente del electrodo. Y eso te podría bajar en torno a 3, máximos 4 puntos, no porcentuales, pero sino nominales de consumo del stack. Principalmente se está trabajando en esas dos medidas y mejorar el catalizador. Uno es el tema del sistema, justamente la deposición, y lo otro es la química del material del catalizador. Se está trabajando bastante con unos materiales que se llaman de alta entropía, que son principalmente combinaciones de materiales que te permite justamente dos cosas: inhibir mejor la corrosión. Por eso ocupamos metales nobles más que críticos, porque no son corroíbles, no se corroen fácilmente y tienen esta capacidad de catálisis. Y lo segundo, o sea, se puede entrar un poquito más técnico, son materiales que todos sabemos que tenemos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Cuando entra la molécula de agua a tomar contacto con el catalizador y se separa, se hace a través de ciertas transiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos materiales buscan como escalones donde posicionar esa molécula de agua y disociarla, en donde ya no estamos buscando el 1.3 volt como modelo termodinámico básico o voltaje básico para separar el agua, sino que inhibir ciertamente el sobrepotencial. Entonces se está trabajando en el diseño del electrolizador, deposición del material sobre el catalizador y en la ingeniería del material para ir bajando ese sobrepotencial, que actualmente está en 2.5 volt, a llegar por lo menos a 1.8 volt, que es justamente desde el punto de vista termodinámico, es la energía necesaria eléctrica para romper la molécula de agua. Sorry, pero desde el punto de vista teórico, en eso se está trabajando, de bibliografía, pero a nivel de compañía y manufactura de electrodos no lo tengo muy claro, pero debiera ir por ese camino. Principalmente trabajan de la bibliografía teórica y la implementan en la manufactura. Excelente. Oye, entonces, si es que entendí bien tu detallada explicación y me dices que nominalmente podemos bajar unos 4 puntos, algo así, eso es algo así como el 8%, una reducción del 8%, más las otras explicaciones, imagino que no sería loco pensar que podríamos llegar a una reducción del 10% del consumo del electrolizador en unos cuantos años, ¿no? No sé si 10%, pero estamos en ese nivel. Oye, y tú me preguntaste, cuando te hice la pregunta, me contrapreguntaste, ¿te refieres al electrolizador? Y yo te hice la pregunta, te respondí que sí, porque lo que está fuera del electrolizador, los compresores, todos los sistemas eléctricos de potencia, los rectifiers, todo eso, llevan décadas, si no siglos de desarrollo. Entonces no me imagino mucho que un compresor de hidrógeno que se viene haciendo por mucho tiempo tenga espacios de eficiencia. Me imagino que la mayor eficiencia dentro de una planta entera puede darse en el electrolizador, ¿o me equivoco? A ver, más que el propio compresor, es la configuración de cuántos compresores vas a tener en línea para una presión deseada. Ahí viene una reducción importante más que la potencia nominal del compresor. Puede ser, para llegar a un Haber 400 bar, podemos ocupar
2 compresores que suban 200 bar, 200 bar, qué sé yo, o podemos ocupar 5 compresores o 6 compresores. Hay un juego, hay un punto de equilibrio con respecto a eso, y eso puede generar una reducción bastante importante. Muchas gracias, Linley. Oye, y me encanta la curatoría de este panel porque tenemos de todo. Podemos hablar desde la electroquímica del electrolizador, las complejidades de operar un proyecto, las ventajas de armar Stack en Chile, y desde el Banco Mundial, y ahora vuelvo con Lucía, de la visión global, de qué está pasando en todo el mundo. Entonces, desde las membranas, me gustaría pasar a... No sé si es la geopolítica o el mercado global, Lucía, contigo, pero todos aquí fuimos testigos del desarrollo, por ejemplo, de la energía solar, donde los primeros paneles se producían en Europa, ahora en Estados Unidos, y ahora casi todos los paneles se producen en China. Yo tuve la suerte de estudiar en Europa y mis profesores decían, no queríamos que eso nos vuelva a pasar. Y explicaron todo una... Europa ha sido muy fuerte impulsando el hidrógeno. Sin embargo, vemos los resultados del reporte y vemos que la gran producción está en China, que el gran consumo está en China, y que todos los champions del hidrógeno que fuimos, que seremos, que han estado en todo el mundo, parece que empezamos a mirar a China, y la gente que tiene la suerte de ir a China dice, oye, en China está pasando todo con el hidrógeno. ¿Cómo lo ves tú, Lucía, en el mundo? ¿Cómo se va a desarrollar esta industria? Y sé que es una pregunta quizás muy amplia, pero porque la producción de electrolizadores está muy ligada al final con el consumo del hidrógeno. ¿Cuáles van a ser los polos mundiales que van a dominar esta industria? Bueno, gracias por la pregunta, Bari. Es difícil también en No te el contexto en el que... ¿Me oyen? Ahora sí. Digo que estamos en un contexto mundial bastante fluctuante, como todos sabemos, y el sector energético también cumple un rol y desde la geopolítica bastante complejo. Pero bueno, podemos analizar un poco cómo está el mapa global del hidrógeno en esta transición y cómo estamos viendo la situación actualmente, ¿no? Entonces, también comentaba un poco Carolina de esto sobre los electrolizadores en particular. En el presente y en el corto plazo, China lidera la capacidad instalada y está también, digamos, orientado, sí, a su mercado doméstico, pero es el país que tiene la mayor capacidad instalada, la mayor generación, y quien está produciendo con precios a la baja esta tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué rol vemos en las distintas regiones y cómo se estarían ubicando cada una? Entonces, si bien China tiene un rol muy importante en capacidad instalada y en generación, su visión es para el mercado interno y para reemplazar el hidrógeno gris que ella está usando de alguna manera. En un mediano plazo tenemos a Europa y a Estados Unidos como mercados de demanda, ¿no es cierto? Estas dos regiones las vemos como mercados donde hay una fuerte demanda proyectada, porque, bueno, en el lado, por ejemplo, Europa tiene sus grandes objetivos de descarbonización en lo que es la industria del acero, la industria química. También está todo el tema de la regulación de la aviación en Europa y también las metas de Renewable Power. Todo eso hace que haya una presión por el lado de la demanda. La producción doméstica en Europa tiene altos costos, entonces no se posicionaría a priori como un productor, más bien como un importador neto, ¿no? Y Estados Unidos también está moviendo un poco la industria y tiene actualmente proyectos que han alcanzado decisiones de inversión, y también tiene está moviendo con su gas el tema del hidrógeno azul, ¿no? Entonces ese también es un área donde está ahora Estados Unidos moviendo un poco la cuestión. Ahora, para un largo plazo, ¿cuáles son las regiones que podrían posicionarse como exportadores? Bueno, ahí aparece el rol de América Latina, Medio Oriente y África, ¿no? Que son las tres regiones que tienen, como decíamos al principio en la pregunta anterior, tienen estas cuestiones de recursos renovables excepcionales que permitirían, si se las logra combinar con un acceso al financiamiento a precios razonables y los demás factores que indicábamos como
como necesarios, el tema de infraestructura y el tema del marco regulatorio, bueno, permitirían posicionar a estos países como potenciales mercados exportadores, ¿no? Entonces, no hay una sola región que uno diga, bueno, esta es la región que es ganadora en la industria del hidrógeno, ¿no? Hay una geografía, hay una situación geopolítica bastante compleja, pero hay distintos roles en lo que es producción de los equipos, ser demandantes y tener el recurso y poder tener potencialmente la capacidad de ser exportadores, ¿no? Entonces, hay una ahí para América Latina y está el caso de Chile en particular. Bueno, hay que tratar de ver si se puede dar esta combinación para que subirse a esta industria y en este rol más a largo plazo. Y también, obviamente, los mercados de demanda interna, como demostró China, digamos, son también los que generan las capacidades, ¿no? Y eso también hace mover después, si bien a nivel global pueden tener un rol de exportación a largo plazo, también la demanda interna juega un rol muy importante para catalizar y para empezar a romper algunas barreras y aprender y permitir que la industria empiece a desarrollarse. Bueno, muchas No sé gracias, Lucía. si ahí los colegas quieren completar algo sobre su visión de cómo está el mundo a futuro, por favor, súmense. Me dicen por interno que ya estamos en tiempo, así que lo vamos a dejar para el café después de la conversación de pasillos. Muchas gracias, Lucía, por esta visión. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de las conversaciones que tuvimos. Me quedo de Lucía que la electricidad el costo eléctrico sigue siendo importante para el costo final del hidrógeno, pero que no hay que perder de vista otras variables como el acceso y costo de financiamiento, que es muy importante. De Liley me quedo con que los electrolizadores no funcionan igual en todas partes. Y que las planillas Excel hay que hacerlas con harto detalle. De Rodrigo me quedo con que existe ventaja de producir, ensamblar electrolizadores en Chile, es que hay un de-risking de los proyectos, particularmente en Chile, y con los deseos de que les funcione todo muy bien, sinceramente. Y de Marcelo me quedo con que me va a invitar a andar en Port en Haru Oni. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido interesante. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Teníamos las palabras de cierre a Jaime Guerrero, por lo deben haber visto en el programa, pero Jaime me mandó un mensaje que se quedó pegado en la instalación del electrolizador y se le olvidó venir. Así que Hans Kuhlenkampf nos va a hacer el favor de dar las palabras de cierre. En el intertanto, agradecer la presencia a todos los conectados. Este es un trabajo que hacemos en conjunto. Pido disculpas que no hemos levantado preguntas del público ni de las personas conectadas. Sin embargo, estamos disponibles. Si nos las envían, vamos a responderlas virtualmente. Estamos disponibles también para reuniones y seguir trabajando en conjunto. Quiero agradecer también a mi equipo del Comité de Hidrógeno Verde que está aquí presente, Rowena, Enrique, José y Valentina. No, ahí está Valentina. Y a Marcela Fuentes también, que es clave, parte de nuestro equipo. Bueno, me pidieron dar unas palabras de cierre, así que estaba escuchando atentamente aquí a las personas que estaban comentando. Muchas gracias, Ana María, por darme la oportunidad. Si me invitan, voy a hablar. Lo primero es darle un fuerte aplauso también a Ana María, porque, si no me equivoco, estamos cerca de cumplir una década empujando esta industria. Y ahí la Roby también probablemente encontró una foto mía de hace como 8 años. Pueden ver que hay cicatrices. Pero desde ese momento que estamos impulsando esto, y es un lujo tenerte, Ana María, eres de las que ha mantenido el mismo sombrero y impulsando una gran cantidad de cosas. El hecho de que Corfo esté en el programa del World Bank es notable. Ese es uno de los programas más influyentes a nivel global. Y hay una gran cantidad de actores públicos de la banca multilateral y algunos players del sector privado en ese programa. Y ahí estamos siempre con la bandera y eso se debe al trabajo que ustedes hacen. Así que quería partir dándole ahí las gracias a Ana María.
Anoté 5 puntos. Anoté 5 puntos para dejarle algunas cosas. Lo primero se desprende directo del reporte. Tenemos que hablar menos de CAPEX de electrolizador y más de Total Installed Cost. Tenemos que aprender lo que significa esa métrica, ese número que incluye los costos indirectos, que no están en los papers, que no están en el costo nivelado muchas veces, pero que está en la parte real, ¿no? Que estábamos viendo desde moverse al PowerPoint, al Power Plant. Ahí está el famoso TIC, que muchas veces está medio nebuloso, está escondido y tiene muchas variables que te suben bastante. Nosotros en inicio, cuando estamos haciendo estudio de prefactibilidad y tenemos que mostrar el resultado, tenemos una frase interna que le llamamos la reunión bomba. La reunión donde lanzamos la bomba y le decimos, señor, todas sus hipótesis son incorrectas, esto cuesta el triple. Y eso es por el famoso TIC. Así que es muy bueno que tengamos esa información pública para poder ir realmente entendiendo el caso. Luego, lo segundo es que, si bien el CAPEX de el electrolizador o el impacto del Total Installed Cost de electrólisis no nos pega tanto, vimos ahí un 30% del costo nivelado aguas abajo, este elemento, este bloque, sí es clave sistémicamente. Aun cuando te pega un 30%, te puede pegar menos cuando estamos hablando de amoníaco, metanol o SAF, le da una señal de diseño aguas arriba al sistema eléctrico, le da una señal de diseño aguas abajo al sistema de proceso. Y yo lo llamo que esto tiene que bailar. Entonces, tenemos que aprender a bailar vals entre los electrones y las moléculas. Y hasta que eso no funcione, vamos a estar sobredimensionando piezas y partes, y eso nos va a aumentar los costos. Entonces, la segunda derivada de esto es, ¿ok? Tenemos una pieza y ahora, ¿cómo afecta esto sistémicamente? Eso es una cosa que podría ser un segundo estudio para poder entender bien lo que estamos buscando al final, que es el costo del amoníaco, el costo del metanol, el costo del SAF o el costo total de propietario de un vehículo. Y eso tiene muchas variables sistémicas entre medio. Se habló harto también de los EPCistas de las garantías. Yo creo que eso es algo muy clave. Uno de los proyectos más grandes que está a puertas de cortar la inauguración está en NEOM, un proyecto que hace 2-3 años sufrió un análisis de sobrecosto de alrededor de 3 billones. Los primeros números eran 6 y terminaron como en 9. Y mucho de eso tiene que ver por los riesgos que se pasaron del EPC y se van traspasando en costo. Entonces ahí tenemos otro segundo cosa que tenemos que entender. Dado los riesgos de esta industria de las garantías, todos queremos proteger los intereses de los accionistas, los EPC van a hacer eso y por lo tanto te van a poner 20% de margen por arriba. Y ahí hay algo que tenemos que seguir trabajando para entender realmente cómo vamos a bajar ese costo. Cuarto punto, el caso Atome. Muy interesante. No sé si lo han podido investigar un poquito más. El caso Atome es un proyecto de amoníaco renovable en Paraguay, de los que estamos trabajando en esta industria hace varios años. No sé si nos hubiésemos imaginado que el primer proyecto que hace cierre financiero sin apoyo público, cero, sin subsidios, nada, iba a estar en Paraguay. Y el caso es bien interesante, porque por un lado, jugó bien todas las variables, jugó bien la variable de estructura de costo, porque está conectado con un PPA a Itaipú, así que tiene un PPA hidro, que por lo tanto le permite tener carga base. O sea, no hay tanto baile de vals, carga base. La carga base hace que todas las cadenas aguas abajo estén bien dimensionadas. Cerró EPC con Casale, un licensor de amoníaco que está conectado también en la parte de hidrógeno, entonces tiene las dos aplicaciones juntas y logró cierre de offtake con Yara para el ecosistema fertilizante local, Brasil, está conectado por ahí. Y el tema de los fertilizantes es clave porque es B2B to B2C. Entonces, el consumidor, el que paga al final, va a tener un sobrecosto de un 0,5-0,1%, no le va a mover la aguja si que se quiere comprar un producto con fertilizante renovable porque al final la cadena es muy larga. Sin embargo, Yara tiene que hacer los trabajos intermedios para que el agricultor no le pegue. Y ahí está el gran desafío que están moviendo en el sur de Brasil y en Paraguay. Y eso nos indica a nosotros, como frase final, es que tenemos que entender cuál es la configuración que ellos encontraron, Itaipú, cuál es la configuración nuestra. Y tenemos vientos que tienen desafío y tienen ventaja, y tenemos también la industria solar. Hoy día, con el boom de las baterías, probablemente tenemos que encontrar cómo bailar vals, mezclando las baterías con la fotovoltaica, con la eólica, con un costo eléctrico del sistema que ojalá nos habilite, para luego poder bajar los costos de la industria agua abajo y con eso alcanzar el famoso willingness to pay de la demanda. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la disponibilidad a pagar de la demanda? Así que hartos next steps para el equipo World Bank que está trabajando esto, para Corfo, para todos nosotros.
y hay que seguir, porque hoy día entramos en un nuevo ciclo, 5 años, sabemos lo que está pasando con el concepto de seguridad energética y esto está lanzando muchísimas señales al mercado de que now it's time. Eso. Encantado. Gracias, Hans. Fue una improvisación, así que doble aplauso para él, por favor. Está aún conectada Carolina. Carolina, muchas gracias por conectarte. A lo mejor quieres decir algunas palabras, la anotación final. Sí, gracias Ana María. Agradecer la oportunidad de poder presentar el reporte. Corroborar que Chile y Corfo han sido pioneros en el trabajo de hidrógeno del Banco Mundial. Con ustedes arrancamos las operaciones de préstamo y la experiencia que ustedes tienen ha servido mucho para otros países en desarrollo. Así que no me queda más que decir que todo este trabajo tiene que apalancarse y se debe construir porque han hecho una base bastante sólida. Entonces es el momento de seguir adelante y tomar ventaja de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años, al menos con el Banco Mundial. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por la asistencia y seguimos trabajando en conjunto.